Cuando desperté en una habitación de hospital, vi cortinas blancas moviéndose frente a mí. Revisé y encontré mi cabeza envuelta en vendajes. Se sentía extraño, como si mi memoria estuviera dispersa. Después de golpearme la cabeza, el dolor por todo mi cuerpo de la caída por las escaleras me pareció un sueño. Un doctor entró y me preguntó si recordaba lo que había pasado. Respondí, me caí por las escaleras. El doctor se mostró aliviado, diciendo que no había daños importantes. Estuve inconsciente por algunas horas, y mi esposo y mi hijo habían llamado a la ambulancia. Sintiendo vergüenza, sonreí, pero luego me di cuenta de que mi familia no estaba allí. Cuando pregunté a las enfermeras, dudaron, intercambiando miradas. Finalmente, una dijo, es difícil de decir. Mi nombre es Luna, y acabo de cumplir 45 años. Mi papá era maestro de arte, así que aprendí a dibujar con él desde pequeña. No solo me enseñó a usar el pincel, sino que también me inculcó buenos modales. Inspirada por él, soñaba con abrir mi propia escuela de arte algún día. El apoyo de mi papá aumentó mi confianza, y siempre recibía elogios en las clases de arte en la escuela. Después de casarme y formar una familia, mi sueño de abrir una escuela se desvaneció, pero cuando mis padres fallecieron y heredé la casa familiar, mi esposo y yo decidimos mudarnos de nuevo. Fue agridulce estar en nuestra antigua casa sin mis padres, pero vivir allí con mi esposo e hijo me dio una enorme felicidad. El estudio donde mi papá enseñaba arte a los niños del vecindario permaneció intacto, gracias a la limpieza regular de mi mamá. Mientras mi esposo colocaba unas cajas en una esquina, me pidió que me apartara, interrumpiendo mis pensamientos nostálgicos sobre el estudio. Antes de mudarnos a la casa familiar, mi esposo decidió renunciar a su trabajo. Se sentía estancado tanto en su rol como financieramente, así que quería un cambio. Aprovechando nuestra mudanza como un impulso, dejó su empleo para empezar un negocio en línea de segunda mano desde nuestra casa espaciosa. Me preocupaba que su decisión no fuera a salir bien, pero él se dedicó a adquirir nuevos artículos, y los paquetes seguían llegando. Nuestra casa se llenaba de cajas de cartón, y tuvimos que almacenar muchos artículos en una habitación vacía arriba. Mientras tanto, nuestro hijo Daniel, quien había abandonado la universidad, también pasaba más tiempo en casa ayudando con el negocio, pero luchaba por encontrar su propio camino. Sus decisiones fueron unilaterales, sin mucha discusión conmigo. A pesar de mi ansiedad, los veía trabajando juntos y logrando sus objetivos. Parecían disfrutar del proceso, así que me concentré en apoyarlos y crear un buen ambiente de trabajo. Mi sueño de abrir mi propio estudio tuvo que esperar. En su lugar, me encontraba sentada en el ahora vacío estudio, sintiéndome triste, viendo las herramientas y los libros de mi papá apilados, sosteniendo uno de sus pinceles más queridos. Escuché a mi esposo preguntando qué estaba pensando. Con el pincel en la mano, me giré hacia él, expresando mi deseo de dirigir un estudio como el de mi papá. Comenzar mi propio estudio parecía una tarea abrumadora en ese momento. Mi esposo escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Me aseguró que confiaba en mi talento para las artes creativas. Esperaba que pudiera apoyarlo hasta que su negocio despegara. Aunque me sentía algo desplazada, sus palabras reconfortantes aliviaron mi preocupación. Me sugirió que nos apoyáramos mutuamente en los sueños como familia, trabajando duro juntos. Su amabilidad y calidez me hicieron feliz, aunque la idea de abrir mi estudio se sentía distante. Una tarde, mientras ellos trabajaban arriba, decidí llevarles algunas bebidas. Cuando me acerqué, los escuché empacando. Al entrar, se detuvieron y me miraron sorprendidos. Los tranquilicé, ofreciendo las bebidas y reconociendo su arduo trabajo. Mi esposo señaló una billetera de marca famosa sobre el escritorio, explicando los retos de su nuevo emprendimiento. A pesar de mis preocupaciones, verlo más feliz que antes me mantuvo en silencio. Sin embargo, noté que empezaron a revisar más frecuentemente los precios y la información de los productos, lo que indicaba su dedicación al negocio. Siempre que salíamos de compras o de paseo, estaban revisando los precios del mercado en sus teléfonos, incluso en nuestros días libres. Si había un mercado cerca, se apresuraban a explorar los productos, diciendo que se podían encontrar cosas valiosas de manera inesperada. Me cansé de su constante enfoque en los precios, incluso cuando se trataba de piezas dejadas por mi padre, un artista reconocido. Para mí, esas eran memorias queridas, no artículos para vender. A pesar de nuestros valores diferentes, intenté ser paciente. Luego, un día, hablaron en tono de broma sobre vender una pieza que había creado, fingiendo que era obra de un artista famoso. Al principio, parecía algo ligero, pero a medida que la conversación se tornaba seria, no pude contener mi enojo. Les grité, sintiéndome profundamente herida por su sugerencia. La idea de usar mis habilidades aprendidas de mi padre para esos fines me repugnaba. Al ver lo molesta que estaba,
Rápidamente trataron de retractarse, diciendo que solo era una broma. Tal vez por este incidente, comenzaron a mantenerme fuera de las discusiones del negocio. Al notar su distancia, evité subir a la planta alta donde trabajaban. Una mañana, cuando mi esposo debía estar fuera en un trato importante, me llamó con pánico, diciendo: Luna, algo terrible ha pasado. Olvidé unos documentos cruciales para la reunión. Ya voy de regreso, pero parece que voy a llegar tarde. ¿Puedes, por favor, apurarte y conseguir los documentos y esperarme en la puerta de enfrente? La voz de mi esposo sonaba urgente mientras explicaba la situación por teléfono. Estaba regresando a toda prisa en el coche, tratando de ahorrar tiempo al intercambiar los documentos en la puerta de la casa. No puedo comunicarme con Daniel, que se supone está en casa. Tal vez esté afuera. No sé, pero hay unos documentos en el escritorio arriba, así que por favor llévalos todos. Y de verdad, no mires dentro de los documentos. Son muy importantes, recalcó, sintiéndome algo ofendida por su falta de confianza. Le aseguré que no miraría. A pesar de esto, subí a la planta alta por primera vez en mucho tiempo y me sorprendió el desorden. Daniel, a quien pensaba que no estaba en casa, se dio vuelta sorprendido por mi visita. Después de explicarle la situación, señaló el escritorio, absorto en su pantalla de computadora. Molesta por su indiferencia, tomé el sobre con los documentos y bajé las escaleras. Pero justo cuando llegué a las escaleras, escuché un freno de coche afuera. En pánico, tropecé y caí por las escaleras, sintiendo un dolor intenso mientras mi conciencia se desvanecía. Me encontré soñando con mi papá, dibujando juntos en su clase, con su voz suave. Alababa mis dibujos y compartía su obra favorita, una que simbolizaba la esperanza. Las palabras de mi papá resonaban en mi mente: puedes enfrentar cualquier dificultad. La vida siempre necesita esperanza. Su aliento permaneció conmigo mientras recobraba la conciencia en una habitación de hospital, rodeada de cortinas blancas que se movían. Sentándome, sentí la incomodidad de los vendajes alrededor de mi cabeza, como si el impacto hubiera dispersado fragmentos de mi memoria. Todo se sentía surrealista, como si el dolor por la caída hubiera sido solo un sueño. Un doctor entró, preguntando sobre los eventos antes de que perdiera la conciencia. Cuando mencioné que me caí por las escaleras, el doctor parecía aliviado, indicando que no había daño importante. Estuve inconsciente solo unas horas, y mi esposo y Daniel habían llamado a la ambulancia. Con una mezcla de vergüenza y alivio, sonreí. No pude evitar sonreír. Sin embargo, al darme cuenta de que mi familia no estaba presente, les pregunté a las enfermeras cercanas, quienes intercambiaron miradas nerviosas. Antes de que pudieran responder, un oficial de policía entró en la habitación, cambiando el ambiente por completo. Mi ansiedad creció al ver cómo cambiaban las expresiones de las enfermeras, quienes rápidamente salieron de la sala, dejándome confundida. A medida que el oficial se acercaba, un sentimiento de miedo me invadió, y pregunté ansiosamente: ¿qué sucede? El oficial suspiró profundamente antes de darme la noticia. ¿Es difícil decirte esto? La confusión nubló mis pensamientos mientras inclinaba la cabeza instintivamente. La enfermera había usado palabras similares anteriormente, y ahora un sentimiento desagradable permanecía en la habitación del hospital. La explicación del oficial solo aumentó mi desconcierto. Me explicó con suavidad que mi esposo y Daniel estaban en la estación de policía siendo interrogados. No lograba entender lo que quería decir. Continuó revelando que, en lugar de mostrar preocupación por mí cuando llegó la ambulancia, se comportaron de manera sospechosa. Cuando la policía llegó, mi esposo dudó en mostrarles la escalera donde ocurrió el accidente. El oficial continuó, mencionando que los habían estado monitoreando durante algún tiempo y habían encontrado productos falsificados y certificados falsificados en nuestra casa, lo que llevó a su arresto. Los documentos que me pidieron que llevara antes del accidente resultaron ser tasaciones falsas. A medida que las palabras del oficial calaban en mí, una ola de incredulidad me envolvió. ¿Me estaba sospechando también de estar involucrada? Afortunadamente, después de las declaraciones de mi esposo y Daniel en la estación de policía, comprendieron que no tenía nada que ver con sus actividades ilegales. Para demostrar aún más mi inocencia, entregué mi teléfono móvil sin dudar. Después de que el doctor me diera el alta, tomé un taxi a casa. El viaje fue silencioso, con las luces distantes del pueblo reflejándose en el cielo nublado de la noche mientras el taxi avanzaba por calles desconocidas. Mi corazón se sentía perdido en la oscuridad, pero entre la confusión, destellos de felicidad surgieron en mi mente. Cuando Daniel era más joven, solía traerme sus libros de texto, cuadernos y otros artículos a los que tenía que escribir su nombre. A veces, cuando yo estaba ocupada con los platos, mi esposo bromeaba diciendo que él debería escribir en lugar de mí.
pero Daniel siempre insistía en que quería que fuera yo porque le gustaba mi hermosa caligrafía. Mientras lavaba los platos, les decía que dejaran los artículos sobre la mesa, prometiéndoles que escribiría en ellos más tarde, pero mi esposo, con una sonrisa traviesa, a veces fingía copiar mi letra cuando Daniel se ausentaba, reclamando en tono juguetón que podía imitarla perfectamente. Cuando Daniel regresaba y veía su nombre ya escrito, su sonrisa iluminaba la habitación y me agradecía con un sincero «Gracias, mamá». Su felicidad en esos momentos siempre calentaba mi corazón. A medida que el taxi cruzaba el pueblo, mi corazón se sentía pesado por la tristeza. Cerré los ojos, deseando en silencio que cuando los abriera, todo fuera solo una mala pesadilla. Anhelaba regresar a esos tiempos sencillos y regañar a mi esposo por intentar copiar mi letra en lugar de esperar por mí. Mis pensamientos comenzaron a dar vueltas, preguntándome en qué momento todo salió mal. En medio de las olas de desesperación y tristeza, empecé a cuestionar si mi esposo y Daniel tenían razones válidas para sus acciones, pero en el fondo, no podía entender ninguna excusa para crear productos falsificados. Al llegar a casa, encontré la habitación, que antes estaba llena de cosas, ahora vacía, con cables negros y espacios vacíos donde solían estar la computadora y otros artículos. La investigación sobre las actividades de mi esposo y Daniel tardó varios días, confirmando mi inocencia y revelando su participación secreta en la falsificación sin que yo lo supiera. Los oficiales me mostraron simpatía al darme un mensaje directo: ambos están argumentando con desesperación que tú no estás involucrada. Ellos han sido proactivos en entregar sus teléfonos y computadoras para su examen, y tu nombre no ha aparecido en ningún momento. Parece que realmente no querían causarte ningún problema. Sintiendo un conflicto interno, me preguntaba por qué se habrían involucrado en tal emprendimiento riesgoso si no querían causarme problemas. Suspiré profundamente y miré al cielo. Los años pasaron en una tranquila tarde de primavera en nuestro jardín. Hermosas flores florecieron, marcando un año desde que reabrí el estudio de mi padre. Al abrir las ventanas, dejando entrar una brisa refrescante, 3 estudiantes esperaban mi guía, tomando asiento. Les sugerí dibujar con el tema de la esperanza, recordándoles nuestras luchas pasadas compartidas. Con expresiones serias, me escucharon atentamente, cada uno tomando su pincel para enfrentarse a su propio lienzo. Reflexionando sobre la situación de mi esposo y mi hijo, supe que ellos fueron multados y sentenciados a 1 año de prisión por fabricar y vender productos falsificados. A pesar de sus grandes deudas, se les concedió la libertad condicional después de compensar a las tiendas y socios afectados. Inicialmente, mi esposo parecía operar la tienda legítimamente, pero un día cometió un error costoso al vender un producto como usado en lugar de segunda mano. Al darse cuenta de que incluso las carteras de marca de alta gama perdían valor sin un certificado, mi esposo encontró gradualmente aburridas las ventas legítimas. Se dio cuenta de que copiar los certificados podía aumentar significativamente el precio, por lo que comenzó a tratar con productos falsificados comprados en sitios internacionales y los vendió en línea, con todo resuelto en la computadora. No había interacción directa con las personas, lo que les permitió justificar sus acciones. Esto desató la indignación entre la familia de mi esposo, lo que llevó a presionar para un divorcio. A pesar de la gran deuda, nuestros familiares los alentaron a rehabilitarse seriamente, encontrándoles trabajo en una fábrica propiedad de nuestros parientes. Trabajaron diligentemente desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche sin quejarse. Mi situación causó preocupación entre mis familiares y vecinos, quienes sugirieron que comenzara una clase para mantenerme. Al perder el ingreso de mi esposo, tuve que encontrar trabajo. Así que, eventualmente, mi sueño de enseñar arte comenzó a hacerse realidad. Los estudiantes me mostraron sus obras de esperanza y yo les di retroalimentación, alentando su progreso. Después de la clase, les expliqué a los estudiantes la importancia de la autoexpresión en el arte, enfatizando que no se trata de dibujar correctamente, sino de transmitir emociones y significados. Cuando los estudiantes se fueron, reflexioné sobre sus obras llenas de esperanza y la belleza de la autoexpresión. Sola en el aula, agregué un nuevo dibujo titulado Renacimiento junto a mis obras llenas de esperanza. Mientras el reloj de la pared marcaba las horas, me di cuenta de que mi esposo y Daniel pronto estarían en casa. Por primera vez en años, a pesar de mis dudas y luchas, quería apoyar sus esfuerzos sinceros por cambiar. Cuando llegaron, los recibí con los brazos abiertos, reconociendo la incertidumbre de nuestro futuro juntos. Todo lo que podía hacer era vivir lo mejor posible en un futuro desconocido para todos.